Bienvenidos al podcast de la Universidad de la Ciudad de Buenos Aires, un espacio abierto de diálogo e intercambio que busca acercar a la academia y a la sociedad. Bienvenidos a un nuevo capítulo del podcast de la Universidad de la Ciudad de Buenos Aires. Hoy me acompaña Paula Podestá, profesora en esta casa de enseñanza con tecnologías digitales, profesora de matemática, licenciada en educación y especialista en políticas educativas. Paula, bienvenida. Hola, ¿cómo estás, Patricio? Gracias por la bienvenida y por la invitación. No, gracias a vos. Bueno, Paula, antes de invitarte acá al podcast, una de las cosas que surgieron a lo largo de las distintas entrevistas fue la brecha digital, ¿no? Y uno de los datos que yo veía mientras preparaba esta entrevista es que aproximadamente el 60% de las personas de entre 15 y 24 años en África no puede conectarse a la red, mientras que en Europa este porcentaje se reduce al 4%. ¿Qué desafíos plantea la brecha digital en las aulas de la escuela pública? ¡Qué pregunta! Es una pregunta muy interesante porque la verdad es que nuestro país tiene una realidad muy versátil, muy distinta, depende de dónde nos situemos. Si lo pensamos en el contexto de la ciudad de Buenos Aires, quizás la realidad sea un poco más uniforme. Tenemos varios planes y varios programas que hacen que nuestros estudiantes hoy tengan acceso a distintos dispositivos y que tengan internet en las escuelas. Y esto ciertamente colabora para que la brecha digital no sea tan amplia, ¿no? Pero me parece que siguen apareciendo nuevas formas y nuevas tecnologías que pueden contribuir a que esta brecha siga estando presente. Últimamente estamos escuchando hablar mucho de lo que es inteligencia artificial y ahí tenemos un nuevo campo donde se abren nuevos interrogantes que tienen que ver con quien sepa utilizar la inteligencia artificial para su trabajo o personalmente, y aquel que no pueda o no sepa utilizarlo van a estar en diferentes condiciones, ¿no? Así que la brecha sigue estando y siempre está condicionada por la aparición de nuevas tecnologías y nuevas competencias que las personas tienen que tener. Según entiendo, lideraste proyectos muy interesantes en el Ministerio de Educación de la Nación. ¿Cómo es o cómo fue hacer política pública desde la estructura del Estado Nacional? La verdad que fueron proyectos súper demandantes, pero por su parte también muy adrenalínicos y muy interesantes, porque pensar la política para un país no es lo mismo que pensarla para una jurisdicción. Y ahí aparece la variedad de realidades que tiene cada provincia, la variedad de necesidades. Y eso hace que cuando uno piensa una política pública, en particular desde el ámbito de la educación, tenga que pensar justamente en cuáles son las necesidades, cuáles son las realidades, cuáles son las riquezas que tiene esa provincia y en qué puede el Estado Nacional colaborar, ¿no? Así que desde ese lugar, muy, muy interesante poder planificar junto a los referentes de cada una de las provincias. ¿Y también fuiste directora de un secundario? Ay, sí, la verdad es que puedo decir que me he dado todos los gustos en mí. Y estuve en 2 escuelas secundarias, en una estuve 3 años, una escuela privada, pero inserta en una población digamos, de bajos recursos, una escuela con mucha subvención, donde, bueno, pudimos organizar una propuesta educativa interesante y que fuera significativa para chicos que estaban en una situación de bastante vulnerabilidad. Y después también estuve como directora en una escuela justo el año de pandemia, así que ese sí que fue el desafío. ¿Cómo fue? Contame. Y yo llegué a esa escuela un 2 de marzo y pandemia arrancó el 16 de marzo. Así que podríamos decir que yo no conocía a la escuela desde lo edilicio, no conocía a los docentes, no conocía a los alumnos ni a los padres. Así que fue todo un desafío porque significó que en el término de 15 días había que virtualizar la educación, ponerla en marcha
con todo ese desconocimiento que hacía que, bueno, las cuestiones no fluyeran de manera inmediata. Igualmente, debo decir que mi valoración es positiva respecto de lo que pudimos hacer. Yo vengo con mucha trayectoria en el ámbito del e-learning, entonces implementarlo desde lo técnico no era la mayor dificultad que se me presentaba, sino ponerlo en marcha con equipo docente que no había alcanzado a conocer presencialmente, con una comunidad de papás que tampoco conocía y lo mismo los alumnos. Pero bueno, lo transitamos lo más saludable posible en el marco de lo que fue la pandemia, ¿no? Me imagino. Y actualmente en algunos países se está dando un debate sobre si teléfono celular sí o teléfono celular no en el aula. Como Sí. exdirectora, profesora, ¿qué desafíos plantea? ¿Hay una respuesta única a esta Mm. dicotomía? Como llevo ya bastantes años en el ámbito educativo, puedo contarte de varias etapas respecto del uso de la tecnología, en particular del celular, en las aulas del nivel secundario. Inicialmente, por supuesto, se prohibió. En provincia de Buenos Aires había en su momento una resolución que prohibía el uso del celular en el aula. Hace ya muchos años yo sostenía que la forma de vivir, o la forma en que el celular tenía que vivir en el aula, tenía que ser desde un lugar de educación. Bastaba que a un adolescente le dijeras que no para que justamente quisiera hacer lo contrario. Lo que pasa es que educar para un buen uso del celular supone un montón de acuerdos que paulatinamente en los años posteriores comenzaron a construirse, ¿sí? Igualmente hay escuelas, en general las privadas, en algunas escuelas está terminantemente prohibido el uso del celular. Y justamente anoche hablaba con una colega sobre si esto es positivo o no, sobre si se puede aprender a usar el celular desde un lugar no solamente para estudiar, no solamente para trabajar, sino también para saber cuándo lo puedo tener prendido, qué es una norma de buena educación cuando uso el celular y cuando no, qué fotos puedo sacar y qué fotos no. No solamente desde ese lugar, sino, bueno, también pensar cómo le enseño eso al alumno, ¿no? Entonces, si el celular quedó en una caja cuando ingresé a la escuela, ¿qué posibilidades tengo de enseñar en esa línea, ¿no? Y además porque hoy el celular ya no es una herramienta de telefonía, si se quiere, o de comunicación oral, sino que en el celular tenemos un traductor, herramientas de inteligencia artificial, productores de imágenes, documentos, es decir, es una herramienta muy completa. Quizás si en la escuela se tienen otro tipo de dispositivos con los cuales se pueda trabajar, se pueda reemplazar. Me parece que no hay una respuesta única al tema. Yo creo siempre que una vez que la tecnología llegó, llegó para quedarse y lo mejor que podemos hacer como educadores es acompañar ese proceso de educación con la tecnología. Este año la Universidad de la Ciudad de Buenos Aires lanzó el Observatorio de Educación Matemática. Sos profesora de matemática además. ¿Cómo es enseñarle matemática a los jóvenes en el siglo XXI en el marco de esto, del celular, de la laptop y de todas las demás tecnologías? Sí, en nuestro país tenemos como una trayectoria bastante importante en relación a lo que es la enseñanza de la matemática. Tenemos grandes pedagogos que han escrito sobre cómo debe enseñarse. La matemática es una de las disciplinas que ha tenido como mayor impacto con la tecnología, ¿no? Si pensamos en la antigua tabla de Howell que permitía calcular logaritmos y que después fue reemplazada por la calculadora. Digo, en la enseñanza de la matemática ya venimos acompañando como el avance de la tecnología en distintos contenidos, con las calculadoras que empezaron a graficar. Ahora tenemos software específico que no solamente grafica, sino que también te analiza funciones y demás. Y me parece que la tecnología de alguna manera impacta creando nuevos contenidos de enseñanza. Antes el contenido de enseñanza era enseñarle al alumno a que pudiera utilizar la tabla de Howell para calcular el logaritmo. Y ese era el contenido en sí mismo. Cuando apareció la función en la calculadora, cambió el contenido, cambió lo que teníamos que enseñarle. Era para qué me sirve el logaritmo, qué problemas puedo resolver. Y esto continúa resignificándose a medida que la tecnología avanza.
Y bueno, supone un desafío también encontrarse con un estudiante que tiene otras formas de aprender, ¿no? Y me parece que desde el observatorio de matemática tenemos que estar pensando varias cuestiones, ¿no? Ligadas a cómo se enseña, cómo se aprende, cómo se incorpora la tecnología, en qué contenido sí y en qué no, ¿no? Hay muchas cuestiones para ser estudiadas y analizadas. Un tema que nosotros encontramos en los sitios web es que el 56% está en inglés. ¿Cómo hacemos, digamos, para enseñar a utilizar tecnologías, páginas web a chicos que por ahí no tienen, digamos, una formación completa de la lengua inglesa o una lengua extranjera? Mm. Em, sí, el inglés, la verdad es que está en todos los tutoriales, en todas las aplicaciones. Yo creo que los chicos manejan mucho más ese inglés que el inglés por ahí de la academia, ¿no? Ujú. Y hay muchísimas aplicaciones que también les permiten resolver si tienen algún tipo de inconveniente. Desde pensar únicamente, no sé, YouTube, que ya aparece con los subtítulos en el idioma que uno necesita, o herramientas de traductor desde Google Traductor, DeepL y otras más que también colaboran para resolver ese tipo de inconvenientes. Los chicos lo viven con más naturalidad, ¿no? Quizás hasta yo me río porque el otro día mi hija estaba entrando en una aplicación y me dice, mamá, ahí tenés que poner el user. ¿El qué? Le digo, el user. No, mi amor, user. O sea, tanto inglés y después, claro, terminan castellanizando algunas Obvio, palabras, pero entienden de qué se trata. totalmente, totalmente. ¿Te gusta el tenis? Me gusta el tenis, me gusta el ¿Jugaste tenis. al tenis o solo te gusta? Me gusta, juego, hace ahora ya unos meses que estamos paradas con mi grupo de tenis, pero sí, es un espacio recreativo, Bien, no competitivo, más bien de disfrute, un tenis social que me permite relajar la cabeza y pensar en otras cosas. fantástico. ¿Te gusta cocinar o No, no? no, No. no hay forma que me guste cocinar. Hay algunas cosas que me salen bien, en particular lo que es repostería. He hecho todas las tortas de mis hijos desde que nacieron hasta los 12 años. He hecho Batman, he hecho barcos piratas, maravillosas tortas me han salido, pero la verdad es que no, en lo cotidiano, no. Bien, entonces elegirías ir a comer afuera, por ejemplo. Sí, elijo ir a comer afuera o, por ejemplo, sueño mata cocina, por ejemplo. Hay algunas cosas, o computadora y trabajo mata cocina, incluso te diría que el gimnasio mata cocina. Totalmente. Si tuvieras que invitar a comer a alguien de la historia, ¿sí? O del presente afuera, ¿sí? Ir a comer afuera con alguien. Pero porque te interesa la personalidad. Puede ser un educador, un político, una científica. ¿A quién invitarías a comer afuera? Decís, bueno, nos vamos a comer a Mm, tal restaurante o café que es mi preferido. ¿Qué pregunta? Em, Me iría por el lado de algún referente en tecnología educativa o que está pensando la tecnología en cómo nos está cambiando. Ahora hay muchos que están hablando sobre inteligencia artificial. Digo, me encantaría, por ejemplo, sentarme con Cobos a charlar, ¿no? Me parece, bueno, tiene muchos aportes, una mirada muy interesante de lo que ocurre en educación y al igual que muchos otros educadores, está hipotetizando, está pensando cómo la inteligencia artificial puede impactar, pero me parece que todavía no tiene una respuesta cerrada. Él mismo lo comparte en sus redes, por eso me encantaría sentarme a charlar con él, porque me parece que tendría aportes para enriquecerme. Bueno, por ahí iría. Por ahí iría. Sí, por ahí iría. Con una computadora en el medio del café, ¿no? Ah, también. Y sí, para ir mirando todo lo que vamos analizando. Entiendo. Eh, ¿Por qué estudiar para ser docente? Para mí es estudiar todo el tiempo para ser docente. Empezás con una formación inicial y me parece que al igual que en muchas otras profesiones no dejas de estudiar nunca más. Eh,
me parece que la educación, bueno, para mí es una pasión. Yo digo, me quiero jubilar, pero entro al aula y empiezo a dar clase y yo digo, esto es lo mío, esto es lo que a mí me apasiona. A mí me encanta dar clase, me encanta intercambiar con los estudiantes, me gusta aprender de ellos. En muchos casos yo también estoy aprendiendo. Me gusta la docencia que se posiciona no en la tarima, sino en la que se posiciona al lado del alumno. Y bueno, para poder ser docente tenés que empezar con un estudio inicial, pero me parece que la docencia también te abre puertas a otro montón de experiencias y otro montón de trabajos donde tu formación puede aportar, ¿no? Yo creo que la docencia es una carrera noble, es una carrera que le da la bienvenida a las nuevas generaciones y les abre las puertas a lo que está por venir, que nosotros tampoco sabemos. Y bueno, me parece que ojalá más docentes o más jóvenes se decidieran por la docencia, porque es una profesión que para mí no tiene límite. Paula Podestá, profesora de Enseñanza con Tecnologías Digitales de la Universidad de la Ciudad de Buenos Aires, muchas gracias. A vos, muchas gracias. Podcast de la Universidad de la Ciudad de Buenos Aires, un espacio abierto de diálogo e intercambio que busca acercar a la academia y a la sociedad.